Radio TV presenta Enfoque Político con el licenciado Francisco Rojas. Amigos, estamos en una edición especial de Enfoque Político. Usted sabe, se transmite todos los martes y los jueves a las 7 de la noche para tratar los distintos tópicos que se presentan no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Esta semana tuvimos la oportunidad ayer de conversar con el embajador en Canadá, Orlando Vieira Blanco, un venezolano que conoce del mundo de las relaciones exteriores y que por supuesto nos arrojó bastantes luces acerca de lo que se espera en los próximos tiempos en Venezuela. Sin embargo, hay algunas informaciones que yo quisiera compartir con ustedes. Una de ellas tiene que ver con la ley antibloqueo. Una ley antibloqueo para garantizar los derechos de los venezolanos, garantizar los derechos humanos principalmente, y además lograr el desarrollo de la economía venezolana, que como ustedes saben está bastante maltrecha. Solo que ya en el pasado hemos tenido decretos de emergencia económica, hemos tenido la política de los no sé cuántos motores, en fin, el enfrentamiento a la llamada guerra económica, y evidentemente no resultó. Ahora les hacía falta una ley que es supraconstitucional, una ley que va más allá de la Constitución y que ellos en su afán hicieron aprobar en la Asamblea Nacional Constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente que no devino de una discusión con la población, sino que fue una manera como consiguió Maduro y sus adláteres para enfrentar la Asamblea Nacional que había sido legítimamente electa en los comicios del año 2015. Obvio que se acaba la legislatura 2015-2020 y yo recuerdo que cuando la Asamblea Nacional se fue a instalar, una señora que creo que es ministro o algo parecido, impugnó ante la sala electoral la decisión del Consejo Nacional Electoral de proclamar a los diputados de Amazonas en su momento. Pues la sala electoral que dirigía en su momento Indira Rondón, creo que se llama ella, no me acuerdo el apellido, pero yo sé que ella era la directiva, era la jefe de la comisión de la sala electoral, y acordaron entrar a juicio y desconocer la elección del pueblo de los pueblos amazonas y creo que también los indígenas. Ocurre que la Asamblea Nacional, en vista que la decisión del Consejo Nacional Electoral le daba la opción de incorporar a los diputados, los incorporaron, era lo lógico, no le podían quitar sus derechos. Pero entonces resulta que la sala plena del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia decidió que la Asamblea Nacional estaba en desacato. Y el desacato pasó 5 años. 5 años en desacato. Y ellos no han reconocido nada. Entonces ahora, después de crear la Asamblea Nacional Constituyente y de haber hecho todo lo que les dio la gana y de haber violado la Constitución, ahora van con la ley antibloqueo que en última instancia yo no la he leído completa y no me quiero hacer juicios de valor porque yo no conozco mucho de estas cosas, de esos artilugios de orden legal. Pero me llama la atención dos cosas, que las cosas que están allí, dos aspectos. Una de las cosas es que por un lado echan por tierra parte de lo aprobado por ellos en la Constitución que propuso Chávez, es decir, la Constitución chavista, que se suponía que era el desideratum de la propuesta revolucionaria del chavismo. Da la impresión, con lo que he leído, que han dicho que le devolverán propiedades a los que los tenían, que eran los antiguos dueños, perdón, a quien se les expropiaron,
Y por supuesto que reordenarán toda la actividad económica para permitir el regreso de la inversión extranjera a Venezuela. Y por otro lado, además, dan la opción de privatizar algunas actividades de normal desempeño por el Estado, y probablemente dejen la industria petrolera sea la primera, también las telecomunicaciones. Ya de la petrolera se habla de algunas empresas rusas, algunas chinas, algunas indias y también algunas americanas. Y con la parte de las telecomunicaciones se rumora que la CanTV, con todo lo que ello implica, la van a dirigir, se la van a dar a los camaradas chinos. Bueno, eso es una sorpresa porque se supone entonces que todo ese radicalismo chavista no tenía fundamento. Y no tenía fundamento porque efectivamente se dieron cuenta que no había chance. Es probable que ellos estén apelando al modelo chino de desarrollo económico que ha fortalecido mucho la economía china y que también a los vietnamitas, pero que a los cubanos han intentado hacerlo y no han podido. Porque está el deterioro del aparato productivo cubano que les ha sido imposible a ellos ampliar las fronteras de la economía si antes no abren, no dan cierto respiro a las libertades democráticas. Fíjense que, por ejemplo, en el Partido Comunista Chino hay empresarios en el buró político. Empresarios, ¿no? Es que y eso es imposible que en Cuba ocurra. Y cada vez que han intentado, les ha ido mal y han echado hacia atrás, en retroceso. En Venezuela va a pasar lo mismo. Entre otras cosas porque en Venezuela yo diría que hay una ineptocracia, es decir, gobiernan los más ineptos. Y ellos no han sido capaces en ningún momento de atender los reclamos que la propia militancia del partido y la propia gente que estuvo apoyando a Chávez le ha hecho. ¿Y por qué no lo hace? Primero porque no saben cómo. Y después porque en su afán de diferenciarse se han peleado con medio mundo, incluidos los sectores financieros, que serían en todo caso los que irían a darle sentido y coordinación al desarrollo, al despegue económico de Venezuela. Por lo tanto, la ley antibloqueo no pasa de ser otra cosa que un saludo a la bandera. Yo de verdad que no sé, ellos no necesitaban eso y tampoco necesitaban hacer una elección en diciembre, porque a ellos esa Asamblea Nacional no se la va a reconocer nadie, y sin duda que no se la reconozca nadie es verdaderamente triste, porque en el fondo ellos lo que están buscando es que la Asamblea Nacional les garantice conseguir los préstamos que hasta ahora no han tenido. Entonces, el financiamiento que hasta ahora no han tenido ni van a tener. De allí pues que sigue el madurismo metido en problemas. Ahora es posible que la gente que gobierna piense que ya el enemigo interno, es decir, la oposición, está liquidada y ahora van por los enemigos internos. El enemigo externo, digamos en este caso, sería la oposición de la Asamblea Nacional, etcétera, pero tiene un enemigo al interior del partido que obviamente también hay que pulgar. Y es posible que sea así. Yo hoy vi unas declaraciones de este señor llamado Padrino, el Padrino López, que le daba loja al Che Guevara y efectivamente habla de Guevara unas cosas que ocultan, por otro lado, la capacidad criminal del Che Guevara, quien se raspó nada más y nada menos que a 3.000 cubanos sin juicio de ninguna naturaleza. Y ese es el ministro de Defensa que tiene Venezuela. Muy cuestionado, por cierto, pero que últimamente ha ido perdiendo fuelle porque la Fuerza Armada ya no es lo que era antes y el ministro de la Defensa es jefe de una facción, ya no es jefe de todo el ejército como en el pasado. Bueno, yo pienso que el otro aspecto de la ley es que Maduro reconoció haber redactado la ley. Y mucha gente está molesta por eso. La gente está molesta porque cómo es posible que la autocracia llegue a tal extremo de que Maduro se tenga que poner a redactar la ley. Es probable que se la hayan encomendado a Hermán Escarrá, y Hermán Escarrá, ocupado como está siempre comiendo, porque Escarrá siempre anda comiendo. Entonces a lo mejor no tuvo tiempo, porque entre los placeres de la gula y el trabajo a lo mejor Escarrá
no tiene ese volumen en su cuerpo solamente porque no hace ejercicio, es porque el hombre le mete duro al diente. Y Maduro se tuvo que poner a escribirla. Y a mí me parece que es positivo que Maduro lo haya escrito, porque así por lo menos sabemos que Maduro sabe escribir, que mucha gente lo ponía en duda, que Maduro sabía escribir. Y yo creo que con esto ya, con ese reconocimiento, ya podemos decir tranquilamente que Maduro ciertamente escribe. Y no es que escriba bien, porque realmente no, yo no he leído la ley, no puedo decirlo, pero por lo menos sabe colocar las palabras, que eso es lo más pedestre en la escritura. Quizás no haya sintaxis, quizás la ortografía no sea la mejor, pero me imagino que también en Miraflores habrá quien haga algunas redacciones de estilo, correcciones de estilo, etcétera. Cosa de aligerarle pues a los parlamentarios, que por cierto, tampoco los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente habían leído nada. Y Escarrá, el doctor Germán Escarrá, viendo que no había leído la ley y que a lo mejor le iban a preguntar algo a él allí, porque él es un jurista muy reputado, propuso en la asamblea que eso se tenía que aprobar de inmediato, sin discusión de ningún tipo, que lo patriótico era aprobar una ley que va a regir los destinos de un país, sin discusión de ninguna naturaleza, porque ustedes no están aquí para estar discutiendo nada, están aquí para aprobar y para apoyar. Bueno, eso es justamente lo que Chávez llamaba la democracia participativa y protagónica. Esta que enarboló nuestro jurista Germán Escarrá. La aprobaron. Y yo tengo la certeza que así como muchos venezolanos no tenemos idea de lo que significa la ley antibloqueo, esa que llaman ley antibloqueo, no sé qué cosa, esos señores diputados de la Asamblea Nacional Constituyente tampoco lo saben. Y no saben que aprobaron, porque a ellos no les importa nada. A ellos lo único que les importa es que les enseñen a contar billetes. Fíjense, por ejemplo, que este muchacho Parra no estaba preocupado por aprender digamos, el protocolo, el método de conducir una Asamblea Nacional, sino lo que fue aprendiendo fue a contar real. Y creo que lo hizo bien, porque también hay que reconocer que el muchacho no es tan tonto así. Él contó bien lo que le dieron y por supuesto tenía que, ¿por qué se mete uno en baño a contar la plata? Bueno, porque a uno le da vergüenza también. Yo en el pasado, cuando mi esposo me preguntaba lo que yo ganaba, bueno, antes pagaban en dinero en efectivo y yo siempre me escondía algo y por eso aprendí a contar. Este Parra no esconde nada, pero seguramente, según lo que yo pude indagar, la persona que le sacó la imagen, que le copió, hizo la imagen y que luego la pone en las redes, fue alguien a quien Parra le pagó para que lo acompañara. No voy a decir más nada. Parra debe estar muy molesto porque efectivamente había razón tampoco. Y además, él lo hizo sonriendo, suponiendo que esas cosas no se deben hacer. Y yo le digo que muchos y muchas han tenido problemas porque se dejan grabar en algunas acciones y luego sale la cuestión y las empiezan a vender en las principales autopistas de Caracas. Bueno, dicho esto, quiero decirles que en unos instantes va a estar con nosotros el doctor Carlos Alaimo, que es el presidente del Centro Democrático, y vamos a hacer una emisión especial con él porque justamente el Centro Democrático fue quien introdujo el Parlamento y en una comunicación directa al presidente Guaidó la posibilidad de crear una suerte de complemento salarial, que no un bono, sino un complemento salarial para los educadores y otros empleados públicos, al igual que para los jubilados pensionados. Esa es una pelea que estuvo dando el Partido Centro Democrático y por supuesto esa es la razón por la que hoy hacemos un programa especial para tratar de saber los alcances y hasta dónde llega lo que el gobierno de Guaidó ha aceptado y además la manera como lo van a adelantar. Yo creo que así como se hizo con los héroes de la medicina, de la salud, a lo mejor también se consigue esto, pero ya no como un bono, sino que se les dé como un complemento salarial, sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana, que son los empleados públicos, porque los empleados públicos no pueden recibir dinero como reciben en el sector privado, un dinero que complementa un poco lo que ellos les pagan como salario o como sueldo, y entonces le dan unos pagos en dólares que en algo ayudan, sobre todo en Venezuela, donde todo está
tan costoso. Y esa es una iniciativa que afortunadamente el presidente Guaidó aceptó y que nosotros consideramos que es bueno que los partidos se dediquen a atender los asuntos de la gente por encima de cualquier otra circunstancia. Hay por allí quienes dicen que lo importante es luchar por sacar a Maduro, que luchar por salarios justos o luchar por condiciones de vida mejor o luchar por buenos trabajos es que es malo. Dicen que eso es malo, que primero hay que hacer lo otro, primero hay que sacar a Maduro y después cuando ellos vengan sí que ellos puedan hacer las cosas. Y a mí me parece que eso es un contrasentido. Bueno, en unos instantes tendremos a Carlos Alaimo, el doctor Carlos Alaimo, pero antes quiero decirles que hubo el debate el miércoles entre la vicepresidencia Kamala Harris, la candidata, perdón, Kamala Harris, que es del Partido Demócrata, y el señor Pence, que es el candidato a vicepresidente del Partido Republicano y que acompaña actualmente a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y también él como vicepresidente. Ciertamente que el debate tuvo dos cosas importantes. Una, que fue mucho mejor que lo que nos mostraron Biden y Trump en el primer debate. Sí, obviamente fue mucho mejor. Por lo menos mucho más decente. Aquel debate fue una suerte de pelea callejera y este fue una cosa con cierto orden y con gente con bastante conocimiento de lo que estaban hablando y donde posiblemente pudiéramos inferir que si ellos fueran los candidatos tal vez las cosas serían mucho mejor para el futuro. Lo otro es el cabello blanco de Pence. Un cabello blanco bien peinado, por cierto. Bien peinado, porque no podemos decir que estaba mal peinado, se veía muy bien. Lo que sí llamó la atención es que una traviesa mosca se posó en el cabello de Pence. Y eso fue lo que llamó la atención, porque justamente cuando esos debates son por televisión, se supone que van a llegar a más gente, pero también la televisión, que entra a todas partes, tiene que genera el inconveniente de que es muy visual. Y la gente pone más atención a lo visual que a lo que le están diciendo. Claro, no todo el mundo, hay muchas personas que pueden hacer las dos cosas con facilidad, pero sin embargo, la gente al otro día no habló de otra cosa que no haya sido la mosca que en mala hora se posó en el cabello blanco del señor Pence. Y entonces la gente pregunta, ¿y esa mosca de dónde salió? Ya veo que por allí también hay una mosca. Eso pasa porque el doctor Alaimo, quien ya está con nosotros, no ha comprado todavía el insecticida que los demócratas están promoviendo en estos días electorales. Bienvenido, doctor Alaimo, ¿cómo está? Lo veo usted muy risueño. Sí, me hiciste recordar de la mosca. Sí. Mira, tú sabes que antes de entrar en el tema, ya que tomaste el tema americano, les voy a aclarar algo, ¿no? Toda mi vida fui demócrata, toda mi vida fui demócrata, más estudioso de los Kennedy, estudioso de Robert y de Edward Kennedy, de John Kennedy, estudioso de ellos. Uno de mis hobbies fue conocer dónde trabajaba, dónde murió, dónde mataron a John Kennedy. O sea, estudioso profundamente de los Kennedy y de los demócratas. Hoy en día soy más republicano que Trump. Y estoy con Trump más que los republicanos. Porque cuando uno en la vida, uno tiene que identificar y revisar posiciones. Y yo lo he hecho y lo digo con mucha humildad y responsabilidad. Fui copeyano hasta hace 34 años y le agradezco a Copey la formación y la posibilidad de haberme convertido en un hombre de bien, un hombre exitoso, que más de la universidad que me dio el título, la universidad a mí me dio el título de médico. El título de la vida me lo dio mi enseñanza política, que fue mi escuela, mi primera escuela y mi única escuela, que fue Copey. Y de hace 6 años
me di cuenta que ese era el COPEI en la cual yo creí. Hoy en día, el Partido Demócrata en la cual yo me enamoré no es el mismo de hoy. El Partido Demócrata ha un giro a la izquierda peligroso, peligroso. Inclusive, desde la propia bahía de Cochino, que estaba John Kennedy ahí, los errores en los últimos 20 años han sido graves. El apoyo que le dio Jimmy Carter a Chávez, hoy en día nosotros lo estamos pagando. Hoy en día vienen con un spray, como decimos en Maracaibo. Los demócratas han echado un spray a los venezolanos, TPS. Señor, el TPS no es una solución para los venezolanos. Hay que reflexionar lo que fue Venezuela para el mundo, pero también para el sur de los Estados Unidos. Pero, Aladino, tú eres de republicano y de Trump porque consideras que la política de los republicanos y del presidente Trump es mucho mejor que la de los demócratas, o simplemente porque el presidente Trump en los hechos y en sus maneras de expresarse le ha dado apoyo a los venezolanos en su lucha. Por razones, Francisco. Trump ahorita, dentro del concepto de pensamiento de lo que nosotros queremos Venezuela, en la orientación y filosofía del centro democrático. ¿Qué es el centro democrático? Nacionalismo democrático. O sea, esto que hicieron con la globalización, si nosotros profundizamos realmente la globalización como tal, que fue producto de un invento que algunos dicen que fue de los grandes capitales del mundo para penetrar países, para los Estados Unidos, ellos se dieron mucho en la economía, logrando darle espacio a China. China estaba con esa globalización comprando todo lo que es las industrias y hasta inclusive el mercado terciario en el mundo. O sea, los productos que se hacían en China con $5 al día estaban penetrando a los consumidores de los países primermundistas y llegan a las grandes capitales de los países modernos a comprar negocios. Y así como compraban negocios, compraban propiedades e hicieron y construyeron un desequilibrio en la economía nativa. Trump está defendiendo la economía de los americanos, el Made in USA, cosa que nosotros, aquella política de Rafael Caldera, hecho en Venezuela, que la continuó Carlos Andrés Pérez para contribuir a levantar a la economía venezolana, ¿verdad? Se pudiera hacer en los 90, en los 90. ¿Cuál era la idea? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que dar hierro, aluminio y cemento, por ejemplo? Cuando vamos a cubrir primero nuestras necesidades. ¿Por qué tenemos que exportar camarón? No, vamos a cubrir nuestras necesidades. ¿Por qué tenemos que exportar nuestra carne y nuestro plátano? Vamos a cubrir el mercado nacional y después pensemos en el mundo. Esa realidad, si tú te pones a verla, va dentro de un sentido, de un espíritu de defender a una nación con principios de libertades y de respeto. Sí, yo
tengo alguna otra opinión sobre lo que se debe o no se debe producir en el país, pero ese es un tema que lo trataremos en algún momento referido a Venezuela. Pero como tenemos que salir del asunto de este asunto de las elecciones norteamericanas, si te tocara votar, tú votarías por Trump. Y me imagino que de alguna manera, con tus amistades, que son muchas en la Florida, tú habrás hecho la campaña suficiente como para hacer que la gente entienda cuál es el mensaje del presidente Trump y cuáles son sus reales posibilidades de aprovecharse del mandato del presidente. La otra cosa, esta es una pregunta que es lógica que te la tengan que hacer. ¿Tú crees que el presidente Trump va a ganar? Sí va a ganar. Sí va a ganar. Pero las encuestas no lo dan ganador. Eso, las encuestas en los Estados Unidos, hay hechos y evidencias en los Estados Unidos que hasta en un día, mira, Aznar perdió las elecciones con Zapatero la noche anterior con la bomba que se estalló en Madrid, en el AVE. Una noche anterior, un solo hecho. Y aquí se va, y aquí de una u otra manera, poco a poco se va a... los demócratas, una de las cosas buenas que siempre ha tenido la izquierda en el mundo es manejar el marketing y el discurso. Había una pregunta importante en estos días con los vicepresidentes con relación al aborto. En la pregunta que le hizo el moderador con relación al aborto, ¿qué haría la nueva miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Y la señora dijo, y la vicepresidenta candidata de Biden dijo, el dueño del embarazo es la mujer. ¿Qué dijo Spence? Nosotros amamos la vida. ¿Qué le hace a Trump, por ejemplo, con el discurso del aborto? Hacerle ver al mundo que un feto es una vida y un aborto, Francisco, un aborto es un mortinato. Amigos que nos escuchan, se lo digo como médico estudioso de la ginecología obstetricia. Inclusive cuando estaba haciendo posgrado en el Pérez Carreño, tuve la suerte de tener un documental del abortista mayor de los Estados Unidos. Y yo me acuerdo que ese documental lo llevé a los clubes y a las cárceles de mujeres para que se concientizaran que un aborto es un asesinato. Es como si a nosotros nos pegaran un tiro, nos dieran una puñalada. Y cuando el ginecólogo coloca el instrumento para la cureta, para provocar el curetaje, eso es un cuchillo. Por eso que a mí me agradó mucho cuando Pence le dice a la candidata de Biden, nosotros creemos en la vida. Sí, yo creo que esa es parte de una discusión que no solamente se da en los Estados Unidos, se está dando en muchas partes del mundo. Pero te oí hacer un símil con el caso de las bombas que explotaron en la estación de trenes de Atocha en Madrid, que todo parece indicar que Aznar ganaba las elecciones. Sin embargo, la explosión y la mala política, en este caso del partido del PP, más la acusación que hicieron acusando a ETA, llevaron a que la gente se decantara por Zapatero, que estaba perdiendo la elección. Es el caso de los Estados Unidos, donde Biden adelante y Trump todavía. Y ahora, ¿cómo es que generalmente muy pocas veces los presidentes se ven por debajo en las encuestas? Cuando Obama ganó las elecciones la primera vez, su primer mandato, y la ganó con más o menos ajustado, pero luego en la segunda oportunidad barrió, igual que pasó a Clinton, que incluso tuvo el inconveniente aquel de la acusación que se hizo de cuando él dijo que el sexo oral no era sexo, y entonces lo llevaron a hacer la cuestión, lo absolvieron y ganó la elección también con cierta facilidad. ¿Por qué Trump tiene en este momento las encuestas en contra?
Precisamente el Partido Republicano descuidó una campaña de la inversión publicitaria y el mensaje que tiene el Partido Demócrata, tengo que reconocerlo, es mucho más fuerte y mucho más agudo, más contundente que el propio Trump. En 26 días que quedan de elecciones, eso se puede revertir, porque es simplemente cuestión de que la gente empiece a concientizar. Todavía hay un 15% de electores pensantes, y el 10-15% va a ser determinante. Esto va a ser unas elecciones de mayor votación en los Estados Unidos. Claro, eso no favorece a Trump, no lo favorece. ¿Por qué? En el mundo nosotros vemos que la izquierda siempre ha estado más motivada, la izquierda tiene más mística y está siempre más motivada para ir a votar. A la derecha hay que moverla con argumentos de verdad, y el activismo de la derecha es menos militante que el de la izquierda. Razón por la cual en estos 25 días la información que nosotros sabemos es que el Partido Republicano está viendo esta debilidad para corregirla y hacerla fortaleza. ¿Y hay tiempo para eso? Sí hay. Claro, Okay. 25 días suficiente. Una última pregunta, no porque el tema no sea interesante, yo creo que se ha alargado justamente por el interés que tiene, pero yo te conozco desde hace muchos años y sé que tú has sido un luchador claro frente a las posiciones de izquierda. Eso nadie te puede acusar, tú nunca tuviste veleidades izquierdistas e incluso jugaste un rol importante cuando eras dirigente estudiantil en la Universidad del Zulia en el sentido de enfrentar la izquierda ideológicamente, porque sabías efectivamente de qué se trata. Si algo tenía la juventud de Copayán en su momento es que la juventud copayana tenía claridad de lo que significaba la izquierda a la hora de gobernar. No tanto por la experiencia que había con respecto a Europa del Este y la propia Unión Soviética y China, sino porque conceptualmente la juventud demócrata cristiana tenía una idea de lo que la izquierda era a futuro. Eso te lo digo por lo siguiente. Tú que fuiste un luchador contra la izquierda insurreccional en Venezuela, ¿tú crees que el Partido Demócrata es un partido de izquierda, de verdad? Tal como los que tú conseguías en el pasado. Sí, es de izquierda. Es de izquierda. Es de izquierda porque el Partido Republicano es de derecha. Y el ala de hoy en día de Biden, y peor aún de la candidata a la vicepresidencia, es todavía de una izquierda más fuerte. El Obama, los Clinton, dentro del aparataje ideológico de los demócratas, son del centro, tienen un discurso más de centro. Pero Biden, igual que Jimmy Carter, es dentro de la izquierda. Tú sabes que hay tendencias en los partidos. Por ejemplo, en la democracia cristiana hay tendencias centro-izquierda y centro-derecha. ¿Por qué matan a Aldo Moro, Francisco? A Aldo Moro lo matan cuando su tendencia iba a prevalecer e iba a permitir incluso un pacto con el Partido Comunista Italiano. Y se habla de que a Moro lo matan la mafia que tenía una simpatía con la democracia cristiana, pero la de centro derecha. Yo no soy un hombre de antiizquierda. Soy un hombre preparado para el centro democrático. Y fíjate, por ejemplo, yo me acuerdo que un amigo nuestro, un amigo común, que fue ministro de Chávez, Zuliano, ministro de Finanzas, yo le decía a él, cuando coincidíamos en algunos pasillos de Maiquetía o en Maracaibo, yo le decía, yo no concibo cómo un hombre como tú, de izquierda militante toda tu vida, hoy en día en el proyecto chavista, la industria que más gana dinero es la industria bancaria,
pero dentro de una oligopolio, de un monopolio prácticamente de ese sector, donde quienes se están enriqueciendo serían los amos del valle. Cuando en el concepto nuestro de una economía social de mercado, y voy a dar una primicia en estos días, vamos a hacer un seminario sobre economía social de mercado, que nosotros en Venezuela le estamos poniendo el adicional economía social y ecológica de mercado. Podemos demostrar y evidenciar que podemos tener un pensamiento avanzada, como le gusta decir a la gente de la izquierda, en una economía que pueda producir una clase social, y el mejor ejemplo lo tenemos en Alemania, donde dentro de una política de emprendimiento nosotros podamos tener a esta generación, a las futuras generaciones, pensando en que tienen que para tener libertad y no ser esclavo del Estado, necesitamos a una educación y a una economía que vaya en esa dirección, para minimizar el impacto del Estado en el manejo de la economía de los ciudadanos. Una economía social de mercado, Francisco, es un concepto de izquierda, pero tiene libertad de acción, libertad económica, libertad de pensamiento y acción. Que en Venezuela, y yo se lo reclamaba en estos días incluso a la gente del G4, yo le decía, en Venezuela no se ha hecho nada para las libertades económicas. Todavía tenemos una economía secuestrada por los vicios y por las vacunas, secuestrada por el estatismo. Entonces, estos son los temas y el debate que a nuestra juventud y nosotros en el Centro Democrático, nuestra militancia, especialmente a nuestros clientes, estamos hablándolo, formándolo para este debate, porque solamente así podemos tener claro lo que es izquierda, lo que es derecha y lo que es centro democrático como tal. Dentro de este gran pensamiento del centro democrático podemos estar pensando que esta es una gran autopista que le permite a la gente del pensamiento de izquierda, pero de esa izquierda solidaria, de esa izquierda humanista, no marxista, poder estar en el centro democrático y así poder ir de izquierda en una calle, en una crocha, pero igualito al pensamiento que obligatoriamente el Estado tiene la obligación de defender al ciudadano, y el ciudadano nunca puede estar supeditado al Estado. El Estado tiene que estar subordinado al Estado. Y esa es otra gran diferencia que tenemos tanto con la derecha como con la izquierda. Por eso que hoy en día ser de centro democrático, como Trump lo está concibiendo aquí, dentro de un concepto de un nacionalismo democrático, es parte de nuestra visión y de nuestra visión de la sociedad y del manejo del país. Carlos, nos quedan como 8 minutos para dos preguntas que son importantísimas para nuestra conversación de hoy. Una tiene que ver con la consulta que está programada en Venezuela, convocada por la Asamblea Nacional. Y la otra tiene que ver también con la Asamblea Nacional, que fue la propuesta que Guaidó aceptó en cuanto al complemento salarial que el Partido Centro Democrático le hizo llegar, le hizo la propuesta. Y en ese sentido, pues, a mí me parece que es muy importante que el presidente Guaidó haya atendido esta propuesta del Centro Democrático, porque ciertamente los venezolanos están, sobre todo los venezolanos que trabajan en el sector público y pensionados y jubilados, que ven pasar sus años y su situación se agrava cada día más. Y si esto se aprueba y hay recursos suficientes, o si no los hay, habrá que buscarlos para mejorar la calidad de vida del venezolano. Ya tenemos como entre 7 y 8 minutos para que redondees esta parte. Rápidamente atiendo las dos interrogantes. La consulta. Apoyamos al presidente Guaidó, pero con la consulta nosotros tenemos nuestra reserva y tenemos que decirlo. Todavía está el presidente Guaidó
en el tiempo de revisar si la consulta se debe dar o no se debe dar. Aspiramos y esperamos que el presidente Guaidó sepa que si él tira la consulta y la consulta no se cobra, los venezolanos se la van a cobrar a él. Él tiene que garantizar que la consulta nos lleve a un cese de usurpación, a un gobierno de transición y a unas elecciones libres. ¿El presidente Guaidó puede garantizar eso? Si no lo puede garantizar, que no lo haga. Porque ahora si la consulta es para decirle a los venezolanos y al mundo que se votó para darle continuidad administrativa a esta Asamblea Nacional, que le hable claro a la gente. Pero nosotros en el PCD estamos obligados con la nueva política a que no se puede tomar que debe haber un respeto por los ciudadanos y por los electores, que se le debe hablar claro a los electores. Y lo otro, ¿dónde vamos a hacer la consulta? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Con qué logística? No hay luz, no hay gasolina, no hay un papel donde anotar, no hay internet, no hay luz. Además, todas las encuestas lo han dicho. O sea, la gente de una u otra manera quiere salir de Maduro. Yo para llamar a una consulta, yo llamo a la calle o llamo al mundo y le digo, en vez de que me avalen para una consulta, presionen al régimen para que me dé la posibilidad de unas elecciones anticipadas y generales y con un modelo que nosotros podamos tener un resultado verificable. O sea, dirigir esa acción de la consulta hacia otros elementos de lucha para salir de Maduro. Pero la consulta no nos va a llevar a la salida de Maduro. Y es que nosotros tenemos la obligación de alertar al país, de alertar al gobierno interino y al propio Guaidó de que eso si se da y no logra sus objetivos, va a haber mayor frustración del venezolano. Y mayor frustración del venezolano significa que su credibilidad la va a perder. Si hoy en día está disminuido, él no puede enviar premisas que en el mañana no se van a dar. Con relación a lo que yo llamo complemento salarial, que me agradó mucho cuando Nora Bracho dice el presidente Guaidó en estos días va a hablar sobre y lo habló y me agradó mucho, sobre lo que es el salarial. Okay. Estamos llegando a un concepto adecuado. No es bono humanitario, es sueldo humanitario. Eso queda un complemento salarial. Y como lo decía Fede Cámara, se necesita un salario mínimo vital. Ojalá y se dé. Nosotros este fin de semana vamos a escribir un protocolo de cómo hacer lo posible. Pero hay algo más. Y esto es algo que el presidente Guaidó tiene que entenderlo. Al hacer factible en la primera entrega del dinero de los pensionados, sector salud y sector educativo que reciba la gente, comenzó el quiebre con Maduro. La gente entonces, oye, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve si ya tenemos un presidente que nos está dando? Y la presidencia de la República se ejerce. Y Guaidó tiene, y todavía está a tiempo, de ejercer su liderazgo como presidente interino. Esos recursos en el mundo hay que saberlo administrar. Además, es la hora y en los momentos difíciles, como nuestra nación hoy en día lo tiene, que ante problemas de Estado, ya los partidos tienen que cederle espacio al talento nacional y es la hora
de que la tecnocracia, los tecnócratas, los tecnopolíticos sean llamados a trabajar de la mano con los líderes de los partidos, porque hoy en día no es un problema de gobernabilidad, es un problema de Estado. Y eso es la gran diferencia, y ese es el gran concepto que debemos nosotros hoy en día más que nunca entender y atender. Guaidó, para hacer posible que en el menor tiempo esta se concretice hechos, tiene que llamar a los expertos, economistas, sociólogos, a los gremios, a los sindicatos, a las autoridades universitarias, porque si empezamos a hacer el cuento del censo y el censo por aquí y censo por allá, se va a ir la Navidad y todavía no tenemos el censo. ¿No? Hay una estructura social conocida que simplemente tenemos que tomarla y hacerle ver a los americanos que que es el listado de la que se va a llegar. ¿Cómo le va a llegar? El Banco Interamericano de Desarrollo está para la iniciativa. El Banco Interamericano de Desarrollo es un instrumento que tiene que ser utilizado para hacer posible que el dinero que esté afuera pueda ser utilizado por los venezolanos residentes en el país. Entonces, a nosotros nos agrada que aquellos que dijeron que esto era imposible, que era una locura, no, se está demostrando que sí es factible. Y si tú fuiste capaz de dar 65,000 a 65,000 ciudadanos del $100, eso de lo micro va a lo macro y lo llevas a 4 millones de venezolanos. Y eso reactiva la economía, porque se va a beneficiar del que se va a haber más oportunidades de utilizar el de la vida indigna y miserable que el régimen ha llevado a los venezolanos. Entonces, de verdad, es una bendición de Dios que Guaidó haya entendido que esto es factible. Y el dinero que está afuera estaría mejor en manos de los venezolanos, en los bolsillos de los venezolanos, que en la gran banca de los Estados Unidos, de Suiza, de Andorra, de España o de Francia. Ese es el trabajo. Quitarle ese dinero, de ese dinero que le correspondió a los venezolanos, que fueron sustraídos por la corrupción, que fueron sustraídos de manera indebida para provocar lo que hoy en día nosotros tenemos, nuestra gente tiene en Venezuela. Es la mejor manera de honrar y dignificarle a ellos con esta política una mejora en su calidad de vida. Y sería un paso a que con esta experiencia nosotros después podamos decirle vamos a seguir siendo. Bueno, amigos, ahí estuvimos oyendo a Carlos Alaimo con respecto a la aceptación por parte del gobierno interino de la propuesta de complemento salarial. Le vamos a dar las gracias a Carlos Alaimo por habernos atendido en esta emisión especial de Enfoque Político. Ya usted sabe que la próxima semana, el martes, estaremos nuevamente con ustedes a las 7 de la noche y por supuesto también el jueves, martes y jueves, y cuando la situación lo amerite tendremos estos programas especiales de Enfoque Político. Fue un placer haber conversado con Carlos Alaimo. Me despido de ustedes, pero ya lo sabe, que siga en sintonía de Estilo Online. Gracias. La emisora que está dando en el clavo, la emisora que está diciendo la verdad y la emisora que los venezolanos estaban esperando para informarse como debe ser. No es todo, amigos. Finalizamos por hoy. Gracias a Carlos Alaimo nuevamente y ya nos veremos. Saludos. Bueno, Richard, despedimos por hoy.